programa más de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México y más allá de México. Soy Jaime Novelo desde su programa Novelísimo y me da mucho gusto pues volver a dar las gracias a Samuel Cervera León para que nos siga comunicando, nos siga platicando sobre un personaje que debe de tener más reconocimiento del que realmente tiene. Debe de trascender, trascendió, y desde luego su huella existe, pero como bien dice Samuel, esto vale la pena retomarlo y traerlo a lo que es el contexto actual para que se puedan entender muchas cosas que han pasado, no solamente en la península de Yucatán, específicamente el estado, sino también en todo México. Y también conocer un poquito más de nuestra historia, porque mientras más conozcamos nuestra historia, también mejor podemos entender nuestro presente. Así que, Samuel, muchas gracias por haber aceptado este segundo programa. No quiero perder pero ni medio minuto, quiero seguir escuchando de Felipe Carrillo Puerto y nos quedamos en que llega Felipe Carrillo Puerto después de pasar a diputaciones y esta historia que además le fue rápida, después de que él llega del centro del país, llega a ser gobernador de Yucatán. ¿Y qué más? Así es, estamos en 1922. La Revolución Mexicana lleva 2 años que concluyó oficialmente. No la gana Zapata, no la gana Pancho Villa, la gana un personaje interesantísimo que es Álvaro Obregón. Obregón es un personaje interesante. No sabemos qué pudo haber sucedido si no hubiera sido asesinado en la Bombilla en 1928. Es un revolucionario moderado, es un personaje que había sido empresario por sí mismo, ¿no? Inclusive inventor, ¿no? Había inventado una máquina para quitarle la piel al garbanzo y esa máquina la había vendido en el sur de Estados Unidos y se había hecho rico con eso. Y un tipo ingeniosísimo que derrota a Pancho Villa, lo derrota con la estrategia anticipada que luego se va a utilizar en la Primera Guerra Mundial, con la Guerra de Trincheras, despedaza las cargas de caballería villistas, que era un éxito, y él es el que gana. Y cuando gana, su escenario es un montón de caciques militares que se encuentran en toda la República y que de alguna manera reconocen que él es el principal general, ¿no? Que es el más hábil y que es el jefe, y es el primer presidente. En ese contexto, va a ser presidente en 1920, en 1924, en 1922 va a ser Carrillo Puerto gobernador de Yucatán. Está lejos Yucatán de lo que está pasando a nivel nacional. Lo más relevante del gobierno de Obregón, por supuesto, va a ser Vasconcelos y este esfuerzo enorme por el nacionalismo educativo, ¿no? Que va a transformar la identidad del país para el resto de su historia, y todavía estamos en el siglo XXI, estamos inclusive recuperando y buscando esas raíces que sembró tan atinadamente Vasconcelos y que abrevaba de la cultura del país. Pero el caso yucateco, mencionábamos en el programa anterior, es distinto, y es distinto porque la tecnología no permitía carreteras, vínculos, líneas de ferrocarril, carreteras o vía marítima fácil con el resto de la nación. Por lo tanto, los procesos históricos tienen otro ritmo y otra forma de llegar. Entonces, para 1922, cuando Carrillo Puerto por fin, a través del Partido Socialista del Sureste, gana las elecciones, y gana las elecciones con un margen mucho más amplio a sus demás competidores, es un estado en donde la revolución no había surgido de grupos, de pueblos originarios. La gubernatura? Con el Partido Socialista del Sureste, Socialista, ¿no? Sí. Que se convirtió en Partido Socialista del Sureste. Así Nada más le cambió el nombre. Así es, sí. Okay. Sí, y bueno, y además gana por un margen muy amplio. En estas elecciones, estos raros procesos electorales, como hubo en 1910, en 1914, estos raros procesos electorales que sí vota la gente, porque en la época de Porfirio Díaz se inventó la simulación democrática que luego el PRI iba a perfeccionar, ¿no? Pero iba a perfeccionar de maravilla, al grado de ser la denominada la dictadura perfecta, ¿no?
Pero en este momento todavía no sucede eso. Luego, el Partido Nacional Revolucionario está a punto de crear, se va a crear muy pronto, está a punto de crearse justamente para evitar los conflictos entre caciques militares. Aquí hay un fenómeno curioso. No existe un cacique militar emanado de la revolución, como había surgido en otros estados. Salvador Alvarado había venido de fuera, pero no era como Garrido Canaval en Tabasco y otros personajes. O sea, no era un militar que había surgido de un movimiento social, que había tomado el poder, que se había hecho gobernador y que al mismo tiempo era cacique, ¿no? Como pasó en Puebla y muchos otros estados de la República. No había ese fenómeno. Entonces hay una especie de vacío de poder interesante que permite que alguien que sí es aceptado, que sí hace campaña, que sí recorre los pueblos y que además hace campaña en maya, una de las cosas maravillosas que ya había hecho antes Carrillo Puerto había sido traducir la Constitución mexicana al maya y repartirla masivamente. Y eso ya le genera, si bien no había quizás las suficientes herramientas como para entenderla, porque ni siquiera el español se entiende fácilmente, sí hay el hecho de que tenemos a un personaje que no es de nuestra comunidad, pero que lucha por nosotros con la herramienta jurídica dándola en nuestras manos. Entonces sí es percibido como uno de ellos, ¿no? Su discurso de toma de protesta como gobernador maya, sí. La hace en maya. Así es, famosísimo, sí, así es. Sí, Sucún Felipe, ¿no? No se lo pronuncia bien, pero el hermano Felipe, ¿no? Eso ya es interesante, ¿no? Para que los mayas, con todavía la guerra de castas cerca de su memoria, porque en 1901, si no estoy mal, había sido tomado Chan Santa Cruz, el último bastión maya, entonces estaba muy cerca. O sea, para 1922 existe muchísima gente que había participado en la guerra y que habían sido derrotados. Entonces, que para ese contexto aceptaran un hombre blanco de ojos claros, especialmente alto, como uno de ellos, es excepcional. Y sí, es famoso que en su discurso de toma posesión como gobernador emite unas cuantas palabras en español y a partir de ahí se avienta todo el resto del discurso en maya, además con una plaza llena de gente de origen indígena. Fue una respuesta impresionante. Y aparte les dice, vamos a trabajar para ustedes, estamos aquí para sacarlos de la miseria en la que están. Y aparte entender, cosa que no se entendió claramente nunca, entender que el punto era la educación, con la lucidez con lo que obtuvo, es interesantísimo. Y pareciera que Carrillo Puerto es poseído por un demonio socialista impresionante, porque en 2 años no para de hacer cosas radicales. O sea, empieza con una fuerza excepcional, empieza a repartir tierras masivas, despedaza las haciendas lo más pronto que se puede, empieza a repartir tierras inmediatamente. Para entender eso, o sea, una cosa es repartir tierras en Morelos o en Oaxaca o en Guerrero, y otra cosa es repartirlas en Yucatán. O sea, en Yucatán llevaba siglos, desde la época colonial, en que la base de la economía era un hacendado omnipotente, que además, para los televidentes que no son de la península, se le llamaba la casta divina. O sea, la casta divina es una... Mote que le pone Salvador Alvarado, ¿eh? Sí, es verdad, así es. Es interesantísima la casta divina. Ellos, los yucatecos, que tienen los apellidos de más tradición, de origen hispano, y que pueden demostrar, incluso hay un libro muy interesante de ello, cómo demuestran que no hay mezclas raciales con el maya, sino vienen de la parte hispana, se enorgullecen de ser calificados como casta divina. Es un detalle curioso. Terrible, no te quiero ¿sí? interrumpir. No, justamente iba a hacer un pequeño paréntesis para que el espectador comprenda. O sea, el alcance de Carrillo Puerto es mucho mayor que otros gobernadores revolucionarios que se dedicaron al reparto agrario, porque en este caso era hacerlo contra una élite económica política que se percibía a sí mismo como una aristocracia. O sea, no es una élite normal, es una élite que se percibe una aristocracia española, ni siquiera se percibe a sí mismo totalmente mexicana. O sea, blancos, blancos, ¿no? Que rubios, de ojos claros, pero además con un nivel de racismo excepcional que continúa en el siglo XXI. Y eso es sorprendente. Y una mezcla de racismo y clasismo, o pigmentocracia, oligarquía y pigmentocrática, ¿no? Qué calificativos. Sí, ¿no? O sea, eso es. O sea, es el gobierno de los ricos, una oligarquía pigmentocrática, en donde el color de la piel significa una relación de dominación profunda. Y que todavía hay anécdotas buenísimas a finales del siglo XX,
de gente que no fue aceptada en la casta divina yucateca a pesar de tener dinero y recursos y etcétera, ¿no? Hay una anécdota muy buena que no sé qué tan real sea, de una mujer de origen oaxaqueño que su esposo es el cónsul de Estados Unidos y que la casta divina la rechaza todo el tiempo, están como un año o algo así en Mérida, y al final se enteran, para su desgracia, que era la esposa del hijo de George Bush. Entonces, sí, y había sido rechazada profundamente durante el breve periodo que estuvo en Yucatán, ¿no? Qué bárbaro. Pero que nos habla de la actualización cómo del proceder en la conducta social que se da, y más bien es el meridano, ¿eh? Hablamos de Yucatán, pero aunque posiblemente suceda también en las principales ciudades yucatecas, pero en buena parte creo que es generado en Mérida. Quisiera yo aprovechar este minuto o 2 minutos que nos quedan de este primer tiempo, de este segundo programa, en el tema de, si bien el contexto de Felipe Carrillo Puerto es ese, pero él se orienta mucho al tema indígena. Sí. De hecho, dicen que es cuando su epitafio, no abandonéis a mis indios, o sea, él siempre pensó en el indígena, ¿no? Pero para que nos hable sin interrupción, mejor le cortamos a esta primera parte de este segundo programa y nos iniciamos ya con el segundo programa, ya más concentrados en la labor de Felipe Carrillo Puerto, lo trascendente, lo asombroso, lo que vale la pena de ser jalado de allá para acá, que hizo un gobernante en esa época con las características de Felipe Carrillo Puerto. Así que regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Felipe Carrillo Puerto como gobernante se orienta mucho, como bien lo mencionaste, él se da cuenta que el problema, como creo yo que es el problema en el mundo, es la educación. Así es. Creo que la gente puede entender mejor el conflicto del hombre contra el hombre en la manera en que esté mejor preparado, que sea un ser pensante, un ser razonador y que puede evitar esos conflictos raciales, económicos, políticos, si pudieran entenderse, pero siempre y cuando ambas partes, si bien tengan diferente orientación en cualquier nivel de orientación, política, socioeconómica o lo que sea, pero que puedan razonar. No es posible no razonar, se pierde el diálogo y por lo tanto se empieza a sembrar el conflicto cuando ya deja de haber diálogo, cuando deja de haber el entendimiento de una parte hacia la otra. Felipe Carrillo Puerto se da cuenta de esto y se lanza a construir escuelas en Yucatán. Más de 400 escuelas. 400 escuelas en 20 meses. Así es, así es.
Qué va. Más de 400 escuelas, la que luego será la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo que soy todavía egresado de mi queridísima Universidad de Así Yucatán, que ahora le dicen Autónoma de Yucatán, pero sería otro tema de otro programa, por qué se llama y por qué desde mi punto de vista no debe ser autónoma, no se debe de llamar autónoma. Si naciste autónoma, ¿para qué estás? Dale, sería otro tema. Por supuesto. Pero lo que usted dice y el orgullo con lo que lo menciona es porque es una institución educativa excepcional. O sea, el impulso que le da Carrillo Puerto a la educación es tan grande que la Universidad de Yucatán es ahorita una de las mejores, está entre las 10 mejores del país, o sea, tiene un nivel altísimo. Sí, él se aboca a hacer escuelas primarias, reparte tierras, fomenta el sindicalismo, impulsa que la mujer se politice, que se eduque, con lo cual también va inclusive en contra de las tradiciones. Pero se adelanta al voto de la mujer. Y aunque no lo da explícitamente, pero de hecho lo da. Lo permite, así es. O sea, le da un espacio legal para que las mujeres no solo puedan votar, sino que además sean electas. Entonces hay regidoras mujeres, o sea, bueno, hay una primera, ¿no?, de su hermana, pero luego habrá otras mujeres más anticipándose al país décadas. Y claro, el voto a la mujer, ¿no? Qué interesante esto, porque qué habilidad política y mental aplicó, como diciéndole a todos: no es necesario que se le otorgue el voto a la mujer. Basta con que sea un ser humano, pensante, claro, actuante, en una actuación importantísima como es la familia, como para que merezca el voto. Y se lo doy, porque las regidurías tenían que ser por voto. Así es, así es. Así es. Sí, entonces logra eso, se pone a educar gente y... Curiosamente, lo único que no anticipó, que sí hace Lázaro Cárdenas, por ejemplo, es armar a los grupos, a los sindicatos, a las organizaciones de trabajadores. En ese elemento no sucede y tampoco hay grupos campesinos con armas, porque no es un movimiento parecido al zapatista, es un movimiento que viene, que la justicia se hace de arriba hacia abajo, no fue un movimiento que vino de abajo hacia arriba. Entonces eso va a influir para este cierre de su vida. Pero esos 2 años, esos 20 meses intensos de recorrer todo el estado, de hablar en maya a la gente, de crear profesores, de crear escuelas para profesores, de llenar la península, el Yucatán de escuelas, de sindicalizar, de desmantelar toda la estructura de la hacienda, en realidad estaba construyendo lo que pudo haber sido uno de los estados más avanzados de todo el país, por lo menos, y además lo demuestra, o sea, hace todo eso y en sí mismo no se destruye la sociedad como era el argumento de la derecha, digamos, de la derecha de esa época, sino que empieza a funcionar hasta cierto punto bien, pero ya no se puede ver más. Lamentablemente surge una rebelión curiosísima, la rebelión de la Huertista. Es una rebelión casi insignificante, poco conocida, derrotada rapidísimo en 1924, que pudo haber pasado desapercibida si no hubiera sido porque está hablando de la sucesión presidencial de Obregón a Calles, y obviamente hay un fraude, no fue una elección limpia. Adolfo de la Huerta es un general revolucionario que básicamente lo único que quiere es ser presidente, tampoco tiene una gran propuesta social y tampoco era un gran general, lo vence el más brillante de todos, que es Obregón, y pudo haber sido intrascendente casi, o solamente una parte del anecdotario de la lucha interna entre los revolucionarios, si no hubiera sido porque lamentablemente matan a Carrillo Puerto y a él y a 3 de sus hermanos en un acto terrible, ¿no? En el cementerio en donde supuestamente emite esa última frase de no abandonéis a mis hijos. Bueno, no sé si había dicho abandonéis, pero esa es la como dicen que fue. Quizá lo haya dicho con acento yucateco. No abandonen a mis hijos. No abandonen a mis hijos. Hubiera sido más plausible. Pero sí, el hecho que pida o que quede como legado el no abandonen a mis pueblos originarios, estaba hablando de la gran fuerza y del gran compromiso que tuvo. En eso también se adelanta décadas al indigenismo. Mientras que el indigenismo va a tener una fuerza importante que se va a reflejar en los muralistas inclusive en los escritores de la Revolución Mexicana, no va a ser un movimiento tomado por la política ni por el Estado mexicano hasta prácticamente los años 90, con unos pequeños momentos interesantes en el periodo de Cárdenas, más o menos en los 40, pero en realidad hasta los 90. Y sí, en el caso de Carrillo Puerto, dándole, como usted señalaba acertadamente, le da la máxima prioridad
O sea, también en eso se adelanta, no solamente del socialismo, sindicalismo, voto a la mujer, cargos públicos a la mujer, educación como prioridad, sino que además comprende a los pueblos indígenas. Son muchas cosas para un solo personaje que gobierna menos de 2 años, apenas 2 años, ¿no? Pero en la partida militar, que le quiero llamar así, no sé, o el batallón asignado a Yucatán por parte de la Federación, Sí. se alinean con De la Huerta. Sí, ellos son los que, sí, así es un grupo de soldados que son enviados a Campeche porque solicita Campeche ayuda justamente para combatir la rebelión de la huertista. En el camino, en el mismo ferrocarril, capturan al oficial al mando y deciden regresar a Mérida. Ya se habían vinculado con los ricos yucatecos, deciden, bueno, el gobernador lo detecta, Carrillo Puerto trata de huir, el barco tiene problemas, la lancha o el barco tiene problemas, se regresan, son capturados en Holbox. Y finalmente le hacen un juicio increíble, ¿no? Una vergüenza. O sea, una vergüenza total. Que a un civil, porque él no dejaba de ser civil, así lo es. enjuicie un jurado militar, ¿no? Con argumentos absurdos. Sí, creo que 2 o 3 días el veredicto, así ¿no? es, En dar el veredicto. Y es fusilado, sí. Con 3 de sus hermanos. Esa madre perdió 4 hijos ese día. Así es. 3 de enero así es. de 1924. Sí, su madre luego va a pedir justicia y va a reclamarlo años después. Pero a ese grado se le teme al movimiento de Carrillo Puerto, ¿no? Al grado de asesinarlo a él y asesinar a sus 3 hermanos. Y se detiene en Yucatán, por lo menos parcialmente, pero lamentablemente se detuvo este gran movimiento. El Partido Socialista del Sureste sobrevive, se mantiene, pero sí fue un golpe fuerte porque como lamentablemente estaba apenas construyendo su base popular, inclusive cuando se entera que vienen los soldados en contra, él no tiene... hay muchos indígenas que van a verlo, que se deciden sumar a él, pero no tienen armas. Machetes, o sea, los rifles que habían tenido. Los iban a masacrar. Hay quien critica que no se haya apoyado en sus mallas. Los iban a masacrar. Bueno, se sabe que él decide, él toma la decisión de que no se enfrenten. De evitar ese derramamiento de porque sangre. era un ejército, así es, un ejército profesional. Ya no son los mayas de la guerra de castas que tenían armas que venían vía Belice, sino son los mayas desarmados. Que tenían machetes y armas del campo para enfrentar a un ejército profesional. Y sí, su cariño y su sentido de responsabilidad es tan intenso que él dice, no, mejor me voy, ¿no? Bueno, evado el combate, solicita armas en Estados Unidos que no llegan a tiempo, con la idea de sí, armar y defenderse. Seguramente con el tiempo la Federación lo hubiera podido ayudar, pero bueno, no era fácil traer un ejército a la península de Yucatán, era dificilísimo. Qué buen hombre tan valioso que cuando se entera De la Huerta, el golpista que bien mencionaste, pues fue hasta cierto punto, pues sí fue trascendente su movimiento, pero que no duró, fue vencido con mucha rapidez por parte de la combinación Obregón y Calles, ¿no? Pero el mismo De la Huerta lo valoraba. Sí. De la Huerta era un ser pensante. Sí. ¿Sí? Según he leído algo de él, y pide que no lo fusilen. Así es. Y sin embargo, lo fusilan. Sí. O sea, ni siquiera obedeció. Es verdad. A una orden del líder. El comandante que escapa su nombre a mi memoria. Sí, al parecer él tampoco dio la orden, sí. Sí, el comandante de las fuerzas de la huertistas en Yucatán. Todavía se ha discutido mucho, tampoco me acuerdo el nombre, se ha discutido mucho que él haya dado, al parecer él no dio la instrucción. Lo más factible es que haya sido integrantes pagaron para que lo fusilaran. O sea, es todavía más... Tiene una lógica, desde luego, ¿no? Sí, claro. Es todavía más vergonzoso. O sea, es todavía... Sin embargo, este hombre que... Hay más ignominia ahí todavía. El nombre es agarrado en Honduras, en Puerto Cabello, y fusilado. Así es. En venganza a lo que le hizo a Carrillo Puerto. Y la parte romántica de Carrillo Puerto. Claro que se nos estaba ya... como buen yucateco romántico, ¿no? Así es. Tenía que surgir allá
algo que inmortalice o adorne la historia, le quiero decir adorno, la historia de Felipe Carrillo Puerto con la periodista Alma Reed, ¿no? Alma Reed, norteamericana, sí, y que está enterrada junto a él en el cementerio de Mérida. Y el que quiera visitar la tumba de Felipe Carrillo Puerto, al lado está la famosa Alma Reed, a quien le compusieron el segundo himno, el himno yucateco de Peregrina, ¿no? Es muy bonita la canción, muy descriptiva, y me dolió leer, cuando me entero, repasando la historia de Felipe Carrillo Puerto, que le llevan de serenata la noche anterior a la madrugada en que lo matan, le llevan de serenata cantándole Peregrina. Que había sido compuesta, solicitada por él. En un acto de crueldad, así es, burla, ¿no? Así es. Innecesaria, además. Es un acto de poder, o sea, es un... Sí, lo que dice... Esa es otra de las lecciones importantes de Carrillo Puerto. Hay mucho que aprender del personaje. Hace unos días estaba yo en Carrillo Puerto, el municipio. Y que por cierto, por eso se llama... Por eso se llama, así es, en Quintana Roo, pero en la zona, justamente en la zona donde el bastión, el último bastión de la Guerra de Castas, lo que era Chan Santa Cruz, ahora es Felipe Carrillo Puerto, un nombre muy digno. Y platicando con la gente, expresábamos que efectivamente hay muchas lecciones que aprender, porque si Carrillo Puerto hubiera tenido el tiempo suficiente para preparar al pueblo, digamos a la gran masa, a la mayoría de la sociedad, a pesar de su muerte, los cambios se hubieran mantenido. Tristemente hubo un proceso en contra, no fue rápido, el cardenismo va a llegar años después, 10 años después, pero ya Yucatán sí va a ser otra vez detenido por un tiempo en el pasado, ¿no? O sea, el conservadurismo, diríamos, que ese sería el nombre, o las fuerzas porfiristas, que eso eran, o la élite hacendaria yucateca, la casta divina, logra echar para atrás la mayor parte, no todas, afortunadamente, ahí está la universidad, pero sí logra echar para atrás muchas de las medidas de Carrillo Puerto, y una de las lecciones importantes es que los avances sociales deben ser mantenidos profundizando en la educación, y que esta eterna lucha entre clases sociales, que eso fue, como usted bien decía hace un rato en otro espacio, debe ser el espacio profundo para el diálogo, porque inclusive los hacendados pudieran haberse convertido en empresarios capitalistas, industriales, en otro contexto, sin tanto derramamiento de sangre o sin derramamiento de sangre, si hubieran aceptado el modelo... Ricardes Broca. Así es. El militar en Honduras es fusilado. Sí. Pero que él siempre dijo que fue inocente, él afirmaba que no había tenido que ver. Sí. Él también negó. Sí. Él negó que la orden hubiera sido suya, sí. Okay. Y hay investigadores que dicen, no tenemos la prueba que afirme que fue de su instrucción, pero no importa ese hecho, ¿no? El detalle. Lo que importa es el contexto. En realidad es una contrarrevolución. O sea, es un movimiento contrarrevolucionario. El asesinato de Carrillo Puerto es un movimiento contrarrevolucionario. Es un intento de la clase dirigente de la oligarquía de mantenerse como oligarquía. Y eso nos refiere mucho a un fenómeno histórico recurrente en la historia en nuestro país, que es precisamente la lucha con las oligarquías locales o nacionales y su permanente regreso a pesar de los avances. Y ahí hay algo que nos debe invitar a la reflexión, es importantísima. Las oligarquías siempre dañan a las sociedades en las que se desenvuelven. Es inevitable que exista una cúpula económica, pero también debe haber una cúpula económica que sea a sí misma responsable y las sociedades logren tener una buena relación con ellas. No es posible que México constantemente, y de América Latina, no es un caso exclusivo de México, constantemente esté peleando contra su propia oligarquía, que detenga avances sociales, tiene que haber movimientos que las desplacen para que luego 30, 40 años después regresen y vuelva a iniciarse un proceso igual. Debe haber una lección ahí y yo invito a una discusión abierta sobre el tema,
porque si bien las clases empresariales son necesarias, sectores que produzcan, que se dediquen a crear recursos económicos son importantes, pero no puede ser que todo el tiempo estemos regresando a movimientos internos de inestabilidad, de lucha, simplemente porque no logremos ponernos de acuerdo entre clases dominantes y el resto de la sociedad. Entonces, es una de las lecciones de Carrillo Puerto. Su gran movimiento queda parcialmente aplastado, no totalmente. La hacienda yucateca ya no va a regresar nunca a sus momentos de gloria con plenitud. Sí se va a recuperar parte de la oligarquía. La Casa Divina va a durar hasta el día de hoy. Sí. Pues sí va a haber un movimiento indígena que va a continuar, ya no con la misma fuerza. Las escuelas, muchas van a ser abandonadas, pero sí va a haber, bueno, la universidad va a quedar como legado importante y sigue siendo una de las escuelas más progresistas de Yucatán. De hecho, es el nicho del pensamiento progresista, pero sí lograron echar por tierra una parte. Ahora, lo interesante es que como usted decía, debe ser valorado, debe ser recuperado y debe ser imitado. Y en la medida de lo posible hay que tener a muchos Carrillo Puertos. Perfecto, pues, estimado Samuel, esto invita a que nos volvamos a ver. Mencionaste la figura de Zapata, mencionaste también el tema de aislamiento yucateco del resto de la República, lo cual ameritaría otro análisis histórico que pudiera entenderse del por qué o cómo se dieron las cosas. La hermana República de Yucatán, ¿por qué se le llamaba así? Sería otro tema, de lo cual por supuesto que te voy a invitar para que hablemos de ello. Incluso haciendo llegar a tiempos actuales la vida que vive México ahorita y desde tu visión, que te considero un buen analista, ¿cómo ves el futuro generacional de México? Pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Muy bien. Por hoy, nuevamente, muchas gracias por haber aceptado este segundo programa y agradecidísimo, he aprendido mucho de tu, además tienes una facilidad de explicarlo que gusta, que llega, y te felicito también por ello. Muchas gracias, Samuel. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia, su atención, y hasta la próxima.